Hola, 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 hola. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, chicas, chicos, estudiantes de este lugar, chiques, en fin, docentes. Es un gusto poder estar acá. Yo un poco voy a presentar a César Pafundi y voy a tratar de hacer de moderador para incentivar a que desde este momento hasta las 20 horas podamos escuchar en principio a César, eh, a ver qué nos dice de esta novedad, tremendo libro, casi 600 páginas. Una vez me decía una docente de acá, eh, muy emocionada, que tener un autor de un libro, de un artículo en vivo, es algo que no ocurre siempre. Y era muy gracioso a veces porque de algunas cosas que yo también había escrito, habían algunos docentes que dieron para leer acá y decían, es de acá, él es de acá, pareciera que uno cuando escribe, ¿no? Claro, el escrito viaja tan lejos y usamos así bien suavemente nomás el micrófono, porque eso facilita ahora que inicia la transmisión por Facebook, ¿no? La FM Azul de Tilcara, que va a estar transmitiendo en vivo para todo el mundo. Qué lindo eso. Y bueno, entonces tenemos una sección que es primero de César. Luego vamos a tratar de establecer un diálogo con ustedes, con un café mediante que se va a servir en un ratito, pero eso se va a servir a medida que nos escuchamos, tratamos de hacer esto una cosa más amena. Hemos tratado de hacer un semicírculo, por lo menos, para no estar tan lejos. Y destacar que César Pafundi ha llegado ayer a Tilcara porque, como ustedes seguramente saben, la próxima semana, el día 8 de noviembre, inicia la 10ª jornada de Rodolfo Kusch, que se hace ahora en simultáneo, tanto en Maimará como en Tilcara, porque en Maimará está la sede de la Universidad 3 de Febrero, digamos que tiene a su cargo la biblioteca de la casa donde vivió Rodolfo Kusch, y la casa de Rodolfo Kusch en sí es como que está, ahora se está poniendo en valor por la Universidad Nacional de Jujuy, que también tiene una sede acá. Entonces, esas dos universidades nacionales han organizado ese gran evento que es la próxima semana, con mucha gente que viene de distintos lugares, y el día 9 le toca a César 8 o 9. Después de la apertura, perdón. Después de la apertura nomás, ahí viene la presentación, digamos, para esas jornadas de Rodolfo Kusch, de su libro. Y bueno, de paso invitar a esa instancia, pero ya que venía a Tilcara, era pedirle que venga y estar con ustedes acá en este ámbito, donde ustedes a menudo se relacionan por sus estudios como futuros docentes, y agradecer al IES, con la sede en Tilcara, a las docentes que han permitido que se organice este momento. Bueno, esto es por parte de lo que tenía que decir. Lo lindo de poder compartir la experiencia académica de César Pafundi es que él pudo como establecer un nexo de sus vivencias. Ustedes tal vez cuando agarren algo de Rodolfo Kusch, él estaba muy apasionado de venir a la quebrada de Humahuaca y sobre todo a la región andina. Eligió, digamos, transitar y a la vez como educarse y tratar de formular una teoría que ahora resulta universal porque puede tocar muchos puntos. En particular el de César Pafundi será
el educativo, pero en el caso de los antropólogos también nos ha marcado una tendencia en la filosofía, en la psicología, es decir, se ha vuelto universal ese pensamiento de Rodolfo Kusch, y cuyas cenizas están acá en Aymara, han sido depositadas, ¿no? Y tal vez algunos de ustedes habrán podido conocer a su esposa, doña Elizabeth Lanata de Kusch, que vivió en Aymara hasta hace unos años. Entonces, también César Pafundi ha transitado estos lugares y ha amado y ama esta región, por eso la emoción de que también cuando ha llegado y la posibilidad de compartir eso que nace, que siente en un paisaje como el nuestro, en un lugar donde nosotros, quienes somos quebradeños, quebradeñas y que asumimos una identidad inclusive relacionada con nuestros pueblos originarios, amando nuestro lugar, formándonos acá, esa posibilidad tal vez para algunos hace unos 40 años no existía, la posibilidad de formarse en el propio lugar. Seguramente ustedes, la mayoría son de esta zona y tienen la posibilidad hoy en Tilcara de poder formarse. Entonces, muy rápido me gustaría que en la presentación digamos más o menos de qué carreras están acá. Lengua, levantemos la mano quienes son de lengua. Son varias, no hay varones. De historia, los de historia allá y los de lengua acá. Está variadito el tema y bueno, ¿qué más? Eso, sin más. Hola. Bueno, muchísimas gracias René por la presentación. Muchísimas gracias por estar acá, por la invitación, a Claudia, la profe de la institución, por acercarnos la propuesta, a las autoridades también por formalizar esa propuesta, digamos, de la invitación. La verdad que, como decía René, para mí es sumamente importante poder estar acá, no solo en Tilcara, sino en el Instituto de Formación Docente en Tilcara. Y quisiera comenzar por eso, y por qué. Ahora les cuento un poco mi pequeña biografía, pero actualmente vivo hace ya como 15 años más o menos en la ciudad de Miramar, en la provincia de Buenos Aires. Y bueno, y mi trabajo fundamentalmente se desarrolla en el Instituto de Formación Docente de allá de Miramar, con carreras como muy similares a las que tienen acá. Por otra parte, trabajo en la Universidad de Tandil, en la carrera de Ciencias de la Educación, Tandil, 30 kilómetros más o menos de Miramar. Y por eso de alguna manera formo parte de esos dos ámbitos, pero siempre, cada vez que tengo que hablar en público, reivindico el poder ser docente de secundario, de los niveles, de los distintos niveles de la educación y fundamentalmente de los institutos de formación docente. Porque, como recién decía René, constituyen una enorme posibilidad para muchísimas personas, que es la de poder formarse en el propio lugar donde vivimos, donde nacemos, donde desarrollamos nuestras vidas. Y eso implica la revalorización, ¿no?, de nuestro propio lugar y la revitalización al mismo tiempo. Así que, como docente del Instituto de Formación Docente, quisiera decir que bueno, estoy sumamente contento. De hecho, vengo haciendo varias presentaciones, casi como un guitarrero con el libro, ¿no?, bajo el brazo, pero la primera elegí hacerla en el Instituto de Formación Docente de mi ciudad, de Miramar, que es el 81. La verdad que, si bien, como decía René,
se van a desarrollar las jornadas, que son unas jornadas bastante grandes, digamos, son las 10º jornadas sobre Rodolfo Kusch, también celebrando los 100 años de su natalicio. En lo personal es mucho más simbólico poder estar acá con ustedes, conversar, presentar el libro, porque también mi lugar, ¿no? Recién decía René también, qué bueno poder conocer a alguien que produce un material que quizás después pueda ser compartido para leer. Y siempre recuerdo una anécdota también en mi instituto, que nos venga a visitar Carlos Cuyén, un autor de la filosofía de la educación. Está viejito, pero anda rodando todavía. Y bueno, y se los comentábamos a las chicas y chicos. Y una chica de primer año me dice: pensé que estaba muerto, ¿no? Porque los que escriben siempre están o ya no tienen vida o viven lejos, ¿no? Jauretche decía que ¿cómo puede ser que sea escritor si es mi vecino? Bueno, ¿por qué no? ¿No? Así que, bueno, creo que primero, antes que comenzar a hablar del libro, mínimamente, justamente, para que vean que estoy vivo y que tenemos no soy tan viejito, que soy argentino. Una pequeña biografía: nací en la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Flores, bien porteño. Hice toda mi vida, mi primaria, mi secundaria y mis estudios allá en la ciudad de Buenos Aires. Estudié en la UBA la carrera de filosofía, hice el profesorado y también la licenciatura en filosofía. Y por muchísimas razones que tienen que ver mucho con Kusch, luego de recibirme y de ejercer mis primeros años de docencia ya en Capital y en Conurbano, en distintos lugares, decidimos con mi compañera, hasta el día de hoy, venirnos a La Quebrada. Así que creo que era el año 2004, por ahí. Vinimos a Humahuaca, estuvimos unos años viviendo en Humahuaca, por muchas razones, razones que tienen que ver con, como decía René recién, ¿no? Con una profunda, digamos, con una profunda identidad también, aunque parezca mentira, con el norte. Mucho tuvo que ver la música también. Soy guitarrero, no sé si soy músico, y eso siempre me atrajo muchísimo. He conocido y podido tocar con hermosos músicos de acá de La Quebrada, fundamentalmente de Humahuaca. Y por supuesto estaba presente también la figura de Rodolfo Kusch, ¿no? A quien comencé a leer allá por el año 96, 97, a través de justamente este profesor, Carlos Cuyén, que había sido nuestro profesor, y él nos iba pasando los textos casi clandestinamente, y ahora voy a decir por qué también, ¿no? En una facultad donde todavía leerlo a Kusch era, en términos de su propia obra, algo hediondo, ¿no? Algo que no formaba parte todavía de las cátedras curriculares y que aún todavía hay muchísimas resistencias. Por lo tanto, mi relación con Kusch es desde hace muchísimos años. Siempre digo, es un momento muy lindo para mí a través de la publicación de este texto, porque es un texto que lleva siendo escrito más de 20 años, ¿no? Empecé a escribirlo en el 2001, las lecturas empezaron antes, ¿no? Y bueno, la verdad que es un texto que me acompañó en distintos momentos de mi vida, ¿no? Y poder, por eso, estar acá, presentarlo, conversarlo con ustedes, es algo muy, muy significativo.
Bueno, por distintas circunstancias personales, con mi compañera, formamos familia ya en Miramar, en la costa, lugar que nos cobijó también muchísimo y al cual le agradecemos profundamente todo ese abrazo, ¿no?, que nos dio. Y bueno, también la vida después me fue llevando a otros lugares. Ahí trabajo los jueves y los viernes, trabajo en la ciudad de Tandil, en la universidad. Así que, como ando diciendo por ahí, voy como adquiriendo domicilios, ¿no? En mi vida, todos muy significativos. En Tandil también encontré un grupo de trabajo hermoso, hermoso. Y con una constante, ¿no? Siempre estuvo presente América, siempre estuvo presente desde las lecturas de Puig, desde cómo Puig interpretó también esa Buenos Aires de aquel momento, esa Buenos Aires profunda, como Puig claramente miró, comprendió y describió esa cultura andina, ¿no? Y a través de mi trabajo docente y de mi trabajo en el Instituto de Formación Docente y en la universidad, se fue forjando también la última parte del texto, que tiene que ver con, ahora voy a explicar un poquito, con cómo pensar a partir de las categorías de Puig cuestiones educativas, ¿no? Así que bueno, eso en principio como conversación. Como también decía René, si verán el volumen, la síntesis no es mi fuerte, pero bueno, la idea es que esto sea también un espacio verdaderamente de conversación, ¿sí? Por eso lo planteamos también como en términos de conversatorio. Bueno, ¿por qué Puig? Seguramente muchos, seguramente casi todos aquí habrán escuchado la palabra Rodolfo Puig. Pero no sé cuántos han podido leerlo todavía, ¿no? Y por lo tanto quisiera comenzar, quizás sea un poco redundante, pero prefiero siempre ser redundante antes que pecar por lo contrario, ¿no? ¿Quién fue Puig? Bueno, en el libro lo planteo, a mi entender, es el primer filósofo americano propiamente dicho. ¿Por qué esta afirmación, ¿no? Porque uno podría decir, bueno, pero hay una tradición, incluso en Argentina, filosófica, anterior a Puig, y ni hablar si nos vamos a todas las experiencias latinoamericanas de diversas universidades. Pero Puig tuvo una particularidad que tiene que ver con la formulación de una pregunta, ¿no? Y que es la siguiente. La pregunta sería: ¿es posible hallar categorías filosóficas propias a partir de la experiencia americana, ya sea en su pasado y en su presente en los sectores populares? Esa es la pregunta, pero la pregunta necesita una contextualización para poder ser pensada en la importancia que tiene, ¿no? Si nosotros vemos, vamos a decir en términos generales, la historia del pensamiento latinoamericano, pensemos en los nuestros, por ejemplo, argentinos, ¿no? Mariano Moreno escribiendo la primera traducción del contrato social, Sarmiento estando convencido que estaba renovando el romanticismo en el Río de la Plata, en el Perú más adelante Mariátegui reinventando ciertas categorías del marxismo para adaptarlo y pensarlo a la realidad latinoamericana, Simón Rodríguez allá lejos, leyendo el Emilio de Rousseau
y pensando cómo reinventar también esa tradición ilustrada en nuestro contexto latinoamericano. Bueno, podemos estar un día, ¿no?, enumerando autores latinoamericanos que tienen algo en común. Y eso en común que han tenido todos estos autores es que han partido de una matriz de pensamiento europeo y la han intentado, si se quiere, adaptar, acriollar, pongamos el término que nosotros más que creamos que es pertinente, pero lo cierto es que el punto de partida siempre ha sido alguna matriz de pensamiento emancipador que nacía en Europa. Kusch es el primero de esos autores que invierte la pregunta, ¿no? Es decir, ¿es posible hacer filosofía? ¿Es posible hallar categorías filosóficas existenciales en el pasado filosófico de nuestros pueblos y en la vivencia existencial de nuestros pueblos en el presente? La respuesta fue positiva, ¿no? Y uno podría sintetizar toda su obra diciendo que en realidad lo que trata de hacer es justamente de describir en principio esas categorías filosóficas fundamentales del pasado y del presente americano. Ahora, lo interesante es que no se queda ahí, sino que además conversa, discute también con la tradición europea, filosófica, pasada y presente en su momento histórico, ¿no? O sea, hay muchísimas citas en donde aparece Heidegger, aparecen autores contemporáneos con los cuales, bueno, Hegel ni hablar, ¿no?, con los cuales él está discutiendo. Es decir, invirtió, vamos a decir, el punto de partida. Partió de intentar describir esa filosofía americana para poder ponerla en conversación con la tradición filosófica europea. Con un anhelo fundamental, que era volver a pensar las categorías existenciales del hombre, de la mujer, de la humanidad. Y si se fijan bien, he nombrado muchas veces la palabra filosofía, porque es algo, esto lo conversé con varias personas, incluso, bueno, Elizabeth, pero no solo con Elizabeth, sino también con Florencia Kusch, que es la hija de la primera familia que él tuvo, que fue antropóloga también. Para él era una obsesión. Él era egresado de la carrera de filosofía y era una de sus obsesiones volver a pensar filosóficamente. ¿Qué quiere decir esto? Que la propuesta filosófica de Rodolfo Kusch, como recién lo decía bien René, trasciende nuestras propias fronteras, no solo de la Quebrada, no solo de la Argentina, no solo de América, sino que se vuelve un pensamiento universal, ¿no? No es, vamos a decir, una descripción, si se quiere, antropológica o de una mera autoctonía regional, sino que lo que está haciendo es, a partir de la vivencia de su propio pueblo, poder pensar otra vez al hombre, ¿no? Por eso decía que creo que es totalmente pertinente poder pensarlo como el primer filósofo americano propiamente dicho, ¿no? Desde el punto de vista que parte de América para conversar y dialogar con las categorías europeas, para volver a pensar la existencia del género humano.
creo que es una obra fundamental por eso, y que creo que históricamente estamos viviendo el momento en que recién nos estamos dando cuenta de eso, ¿no? Quizás para muchos de nosotros que venimos trabajándolo durante muchos años, nos parece que no, bueno, que pasó mucho tiempo ya, ¿no? Pero yo estoy profundamente convencido que las obras y los libros decantan con los tiempos, y la profundidad de una obra muchas veces llega muchísimo más tarde que la propia biografía de un autor. Y creo que es el caso de Kusch, y de hecho creo que en particular este año, a partir de, en definitiva, de una excusa, digamos que son los 100 años, se comenzó a instalarse en debates y en lugares en los que hasta hace muy poco tiempo era absolutamente insospechado, ¿no? Incluso este año en particular ha habido personajes de la vida intelectual argentina que hasta hace muy pocos años lo negaban fuertemente, y ahora habrían conferencias, ¿no?, con respecto a Kusch. Así que bueno, me parece que estamos en un lindo momento con respecto no solo al autor, sino que creo que esto es una invitación a todos nosotros a poder no solo pensar, sino animarnos a lo que Europa se animó en su momento, que es a discutir la vida misma, ¿no? Si hay algo que caracterizó el pensamiento europeo es, vamos a decir, casi por momentos, no quiero usar un adjetivo muy fuerte, digamos, pero digamos, la tendencia muy fuerte a universalizar, vamos a decirlo de manera fina, a universalizar su propia experiencia. Bueno, ¿por qué nosotros no podemos entonces volver a pensar desde nuestra experiencia, desde nuestra realidad, y a partir de esa realidad la vida misma, la existencia, ¿no? Creo que la obra de Kusch en ese sentido está viviendo un momento de, si se quiere, de iniciación, pero que al mismo tiempo es una invitación a todos nosotros a autorizarnos a esa tarea, ¿no? Bueno, voy a ir un poquito al libro entonces, como para presentárselos, casi como un amigo o un hijo, no sé. Decía, el libro tiene formalmente 5 partes, ¿no? Pero en realidad podríamos decir que está dividido en 2. La primera mitad del libro, en la primera mitad del libro lo que trato de hacer es de, si se quiere, sistematizar a partir de toda la obra de Kusch los aspectos puramente filosóficos de la obra de Kusch, ¿no? Hay muchos abordajes posibles, el antropológico, hay un amigo que va a venir también en las jornadas, Javier Río, hace poco me compartió su texto que también publicó ahora, Pedagogía del Cuento, donde hace más una historia, digamos, biográfica de su pensamiento, ¿no? Hay muchos abordajes posibles. El mío es tratar de sistematizar filosóficamente, ¿no?, justamente el aspecto filosófico de la obra de Kusch, a partir de toda su obra, ¿no? Esto creo que es importante decirlo. Digo, no tomé un texto o 2, sino que justamente traté de tomarlo en su completud. Por supuesto, tomando como eje el gran texto de Kusch, que es América Profunda, pero sin dejar ni siquiera las obras de teatro por fuera, ¿no? Y de alguna manera podría decir que esa primera parte me llevó los primeros 10 años, ¿no? Y siempre estuve tentado de publicarlo así,
solo como un texto sobre Kush, pero al mismo tiempo tenía la sensación que le faltaba algo, y eso que le faltaba tenía que ver justamente con una cuestión relativa a la praxis, ¿no? A la vida misma. Y como decía en el comienzo, soy docente, es lo que hago todos los días de mi vida. Y uno en la vida docente está atravesado permanentemente de distintas problemáticas, ¿no? Entonces dije, bueno, ¿por qué no comenzar a pensar entonces el mundo, la problemática educativa en torno y teniendo como base la teoría de Rodolfo Kusch? Ese fue el desafío en un comienzo. E inevitablemente cuando uno trata de pensar la historia de la educación en Latinoamérica, se le presenta una fuerte impronta ilustrada, ¿no? Desde México hasta nosotros tenemos históricamente una fuertísima, un muy fuerte encarnamiento, digamos, de la ilustración con distintos matices según los distintos países, ¿no? Entonces, ahí se me presentó también un desafío que era pensar qué de aquella ilustración que por otra parte negó históricamente las categorías americanas, esa categoría que Kusch ha denominado el Star, ¿no?, de América. Pero, ¿qué hacer con esa ilustración y con esa historia de la ilustración en términos educativos? Bueno, ahí nace, digamos, toda la segunda parte del libro, que tiene que ver con una relectura en términos ilustrados, si se quiere, de autores que seguramente ustedes trabajan acá, que son Freire, que es Dewey, que es Rancière, ¿no? Es decir, tratar de pensar cómo de algún modo podemos dialectizar, ¿sí?, lo que Kusch va a llamar el estar siendo, ¿no? Es decir, ese estar y ese ser. Pero al mismo tiempo sentía la necesidad bueno, que creía que faltaban dos momentos importantísimos. Que evidentemente si planteamos una educación a partir de las categorías de Kusch, necesariamente tenemos que pensar en cuestiones de una educación emancipadora, ¿no? Y por lo tanto ahí se me presentaba ineludiblemente una tradición también americana, que es la filosofía de la liberación, hoy también históricamente creo que con un desarrollo importante, todas las teorías decoloniales, etc. Y por lo tanto sentí la necesidad de también que la obra de Kusch pueda conversar al menos con algún autor fundamental de la filosofía de la liberación, y por lo tanto elegí a quién mejor que Enrique Dussel, que es quien escribe, ¿no?, el texto Filosofía de la liberación, para poder conversar, ¿sí?, con él y para tratar de plantear un diálogo imaginario entre Kusch y Dussel, que sé que es un capítulo polémico porque trato de plantear una crítica que Kusch le haría a Dussel, ¿no? Pero ¿con qué intención? Bueno, con la intención de poder pensar justamente una educación que a partir de esta dialéctica del estar siendo pueda seguir siendo fuertemente emancipadora. Y por último, que es la última parte, que también me parece un elemento fundamental, si Kusch partió de la descripción de América y en esa descripción halló la categoría existencial del estar como esa categoría fundante del género humano, es decir, no solo americano, sino
del hombre y de la mujer mismo, necesitaba hallar ese estar aún en autores europeos de la educación. Algo difícil. Por lo tanto, ¿qué mejor autor europeo, no sé si ilustrado es la palabra correcta, pero digamos, fundante de la educación moderna que Rousseau? Entonces, hay una última parte donde intento demostrar que la categoría del estar que Kusch tan bien describió en América también se encuentra presente en las obras fundamentales de la modernidad, como en el Emilio, ¿no? Como en el discurso acerca de las desigualdades de Rousseau. Por lo tanto, si eso es así, quiere decir que la categoría del estar que Kusch descubre en América es universal, ¿no? Y que por lo tanto estamos en presencia de un autor que no solo es argentino, no solo es latinoamericano, sino que claramente puede estar discutiendo con cualquier otra tradición de la filosofía, no solo occidental, sino del mundo entero. ¿Cómo estoy con los tiempos? Bueno, estamos medianamente bien como para poder ir abriendo la conversación, ¿no? No estuve tan mal. ¿Les visito el café? Sí. De verdad, lo acabo de probar. No sé si alguien ha traído alguna ofrendita que he dado de las misas de esta semana. Yo ayer llegué a dar clases allá en Uquía, en un taller que tengo de historia oral ahí, y llegó una bolsita más o menos. Digo, no, los chicos, por ahí una de esas tienen todo, pero las devoraron enseguida, así que... Interesante toda la primera parte que nos trata de relatar César Trafundi sobre más o menos quién era Kusch y sobre esta cosa de que un autor está acá pensando que, no sé si hay algún músico acá, alguien que toca algo, que le tocó alguna vez grabar, como que uno a veces graba un disco y se consagra, ¿no? Lo mismo uno escribe. Está con nosotros la profesora Lina Romaní. No sé si la ubican a ella, Lina, en este momento. Lina. A ver, levantar la mano, sí. Lina en este momento tiene una tarea súper importante en la biblioteca de Rodolfo Kusch en su casa en Maimará, y por ser ella maimareña y profesora de historia recibida acá, y ahora finalizando casi ya su licenciatura en historia en la Facultad de Humanidades, social acá en la UNBU, y también como trabajadora docente ya, tiene a cargo en este momento algo que es importante de ordenar todo, de ordenar esta biblioteca. Entonces, nosotros en la organización de esta venida de César, a veces podemos compartir algún secretito de lo que ella va encontrando, de las cosas que leía Kusch. O sea, nadie nace del aire, ¿no? No sé, seguramente ustedes cuando les menciono las ofrendas, y digo las ofrenditas, ya estoy afectivizando el lenguaje, lo hago más cariñoso en hablar así. Nosotros teníamos un docente que nos decía, no hablen por favor con diminutivo, queda muy feo. Nos decía acá en clase, cuando asistía a las clases de lengua y literatura, un docente colla como nosotros, me decía eso a veces, por favor, no hablen. Y a veces mis compañeras, para burlarse del profesor, le decían, profesorcito, no seas tan malo. Nosotros una característica que tenemos es eso, ¿no? Pero a ustedes les va a tocar actuar ese rol de manejar la lengua estándar, porque uno pareciera que se disocia, entonces no entra acá adentro y pareciera que la formalidad, pareciera que uno tiene que sobreactuar. A veces yo veo así a
a nuevas docentes, o tanto varones como mujeres que van a preparar su residencia, que están totalmente nerviosos o nerviosas, porque claro, es entrar de la calle al espacio de la institución educativa y es como que no vaya a ser que diga, profesorcito, por favorcito, deme un hito. Cosa que uno no entiende cuando vamos al sur. Digo, deme un hito. ¿Cómo un hito? ¿Qué es un hito? Uno. Dos hitos, decimos acá. Bueno, retomo esa idea de César, que remarcó esta posibilidad que ahora también tiene Elina Mamaní como magnareña de ordenar esa biblioteca, y le decía, ella nos contaba algunos de sus secretitos, de que se encontró lecturas en alemán, en lengua alemana, porque Rodolfo Busch leía, ¿no es cierto?, al alemán. Claro, porque él era hijo de migrantes alemanes. Por lo tanto, su lengua materna era bilingüe, realmente aprendió el porteño al mismo tiempo que el alemán. Incluso los primeros años fue a un colegio alemán, por lo tanto también lo escribía. Y eso lo ayudó muchísimo a leer autores sumamente complejos para leerlos en castellano, como son la tradición, digamos, del idealismo alemán, que Kant, Hegel, Heidegger, Husserl, ¿no? Toda esa tradición que para nosotros en castellano siempre fue una complejidad. Bueno, él lo leía en alemán y, bueno, no solo lo leía, sino que incluso hasta retraducía al castellano, ¿no? O sea que tenía una... Y esto es muy interesante porque, miren, una de las cosas que reivindica este compañero Javier Río es que Kusch fue un marginal total de la academia en su momento, ¿no? Él pudo haber estado en los lugares con mayor reconocimiento de la Buenos Aires de aquella época. Llegó a escribir en contorno, en lugares, digamos, importantes de la política incluso, pero él se sintió siempre un profesor 25 años de secundaria, y eso me parece totalmente importante de subrayarlo, ¿no? Él fue un docente que también trabajó muchísimo en la Priliano Porredón, en Bellas Artes, y fue alguien marginal total a lo que era la vida académica y en términos de reconocimiento de la Buenos Aires de aquella época. El hecho de venir a Maimará lo dice todo de alguna manera, ¿no? Estamos hablando de los años 70, ¿no? Es también hace muchísimo tiempo en donde simbólicamente el peso que tenía, digamos, la quebrada era autodefinirse en la periferia, ¿no? Pero, y volviendo a lo que decía René, no por eso dejando de dialogar, de discutir, de corregir con la tradición alemana más pura, ¿no? Bueno, seguramente ustedes están haciendo un ejercicio de su socialización académica. Entonces, ahora hay muchas carreras que implementan como una materia inicial de cómo más o menos ustedes se encuentran, por ejemplo, con la escritura académica. Si bien es cierto, ustedes escuchan que yo puedo normalmente hablar de la variedad dialectal y reírme, porque la lengua es celebración para nuestra gente. Ustedes habrán escuchado ahora en una aglomeración de mucha gente en los cementerios, en la casa que han ido a visitar, o sea, la lengua oral, cómo es tan rica, cómo nos permite. Pero la tarea después que ustedes tienen
poder resolver un trabajo práctico escrito, a veces no verse incentivado o incentivada de cómo empezar a resolver una frase, bueno, y lo que hemos transitado por la academia, bueno, y que además podemos decir, o ustedes de su propia experiencia saben que hemos sufrido discriminaciones por el hecho de, inclusive de deportación de cara nomás. ¿Y qué decir con lo del apellido también? Yo siempre contaba mi propia anécdota, es decir, no es lo mismo tal vez leer a un Rodolfo Kusch que leer a un René Machaca. No, pero Machaca es andino, boliviano, su apellido hay mucho en Bolivia, en Jujuy. Quispe, Choque. Una vez en la televisión nacional se reían de un accidente que había habido ahí un responsable norteño de apellido Choque, y la locutora relataba y se reía del apellido, decía, ¿cómo se va a llamar Choque? Y para nosotros es tan normal esto, es decir, ahora cuando se presentó esta estigmatización que vienen sufriendo nuestros pueblos, nuestros hermanos indígenas mapuche, tal vez si ustedes ahora de acá mandamos una foto para decir, no, pero ustedes están en alguna región de Neuquén, están todos con sus caras mapuches acá, porque parecemos esa América profunda, esa raíz que tenemos, es encontrarnos con nosotros mismos, y eso hacerlo desde ahora ustedes adquirir ciertas herramientas, ¿no? Porque de eso se trata, de que van a tener que poner en diálogo esa posibilidad de lo que le darán tanto las lecturas. Él hace un momentito mencionó en la primera parte lo de la ilustración, ese pensamiento ilustrado. ¿Qué implicaba eso? Iluminado. Acá tal vez implicara, lo conocen ustedes, a Roger Moreau, un francés que se vino a quedar acá a Tilcara, ya vive acá. Y él me contaba que toda su familia él vivía en Francia, obviamente, y cuando se trasladaba a París, él sabía un dialecto de una lengua, y que era discriminado él, digamos, a pesar de ser blanco francés, y su papá le prohibió que él pueda reproducir lo que la abuela le decía en el dialecto distinto al francés. Y entonces él, al venir acá, inclusive cuenta que no quería transmitirle a sus hijos para que no sean discriminados, como les puede suceder a ustedes que van a encontrar ahora por acá, de mucha gente, ¿no? Bueno, entonces probablemente esto de la ilustración es sumamente importante, porque aún nosotros en nuestra Constitución Nacional tenemos ahí un artículo que dice y promover los valores de la ilustración. Puede ser esto una provocación para que veas que uno se opone o no, o qué le sucede a uno con la ilustración. Sí, creo que el libro pretende ser realmente un libro que invite a la problemática, a la discusión. Cada una de las partes está pensado desde ese punto de vista, ¿no? Algo importante que estaba diciendo René, y me gustaría después realmente que esto sea un conversatorio, que pregunten, que digan lo que realmente ustedes quieren decir, y vamos conversando. Pero algo muy importante, yo esto también es como una obsesión que tengo, y lo digo permanentemente en mi instituto, que es la educación argentina necesita de manera urgente que los docentes de los distintos niveles, inicial, primario, secundario, los institutos de formación docente, escriban. Porque una de las cuestiones que está pasando ya hace varias décadas es que quienes están produciendo lo que nosotros en los institutos de formación docente, voy a usar una palabra polémica a propósito, consumimos como bibliografía, son las universidades. Ahora, si se fijan, en realidad es un puñado de 10 autores que viven en 4 barrios porteños. Porque
no suele haber bibliografía en Miramar de gente que escribe en Santiago del Estero, o por ejemplo ahora que unos amigos, unos compañeros que están escribiendo cosas maravillosas en San Juan. No llega la historia de Puiggrós, está todo bien con Puiggrós, pero quiero decir, hay algo, ¿no?, que evidentemente sigue funcionando en la Argentina en términos unitarios, profundamente editoriales en este caso, ¿no? Y que una de las formas de revertir eso es que los docentes mismos se piensen como productores de conocimiento, que es lo que han hecho tan maravillosamente acá el equipo Elaboremos Entre Todos, una escuela para todos. Esto, yo siempre, no es que lo digo acá en mi cara, lo digo en Tandil, en Miramar, ¿sabes? Que lo voy diciendo por la vida, porque realmente ha sido una experiencia de producción fenomenal, ¿no? Bueno, eso es sumamente importante para nuestra educación argentina, ¿no? Estamos, y hagan la tarea. Fíjense, vamos a poner, no sé, autores de la pedagogía argentina, ¿no? La materia de pedagogía, o incluyendo la historia de la educación. Puiggrós, Pinot, ojo, gente que yo, digamos, respeto muchísimo. Hemos estado en Miramar con Pinot, lo hemos invitado, quiero decir, Pinot, no sé, Sandra Carli, ¿no? Bueno, ¿dónde viven? ¿Dónde trabajan? Todo sale de la UBA, y además, esto no es chiste, porque conozco los domicilios. Viven en 4 barrios porteños, que tampoco son los del sur, ¿no? Aclaremos eso. Esto es muy importante, por eso quería subrayar lo que decía René. Pensarnos a nosotros no solo como trabajadores del aula, no solo como docentes permanentes de la vida cotidiana de las aulas, sino al mismo tiempo como productores de conocimiento, porque eso también nos va a permitir al mismo tiempo ser mejores docentes, ¿no? Estarán pensando ustedes cuándo, porque hay todo un tema de, claro, la financiación que tienen las universidades no es la nada que nosotros tenemos en los institutos de formación docente, y tenemos que hacer todo por fuera. Bueno, soy consciente, pero absolutamente. De hecho, este libro fue hecho por fuera de la universidad. Sí, quiero aclararlo. La maestría y el doctorado en educación lo hice en Tandil, y este libro tuvo muchísimo que ver con eso. Y mis compañeras y compañeros hoy de cátedra ayudaron y colaboraron muchísimo. Pero lo que quiero decir es que en general la Argentina ha asumido hace, no sé, 2, 3 décadas que los docentes no escriban si total van a ser escritos por otros, ¿no? Y realmente hay muchas veces una ausencia profunda de lo que sucede en las aulas. Y los que sabemos lo que sucede en las aulas somos nosotros, ¿no? Así que bueno, esto también, digamos, propongo al libro también como una invitación, ¿no?, a que nos pensemos no solo como sujetos que se están formando para estar en las aulas y enseñar contenidos diversos, sino también como para ser capaces de producir conocimientos para esas aulas. Me callo porque lo que realmente quiero es escuchar. Podemos ir circulando si quieren el micrófono, esto es bárbaro porque está inalámbrico. Así sale, digo, para la filmación, ¿no? Es cuestión de que alguien se anime, después nos van a tener que echar. Bueno, 15 minutos. Alguien que rompa el hielo. Hay docentes, digamos, docentes. Sí, dale. Te pasamos el micrófono. Así te escucha la Hola, es algo pequeño que tengo que decir. Me quedé pensando porque usted comparte tanto
país, el escritor no se valoraba, ¿no? Usted dijo hace rato, hay muchos escritores que lo negaban, que no, y después, ahora, sí, quién era él. Y es triste, yo por ahí, nuestro asocio con Mauro Freire, el escritor brasileño, y su tierra no lo valoraban, se tuvo que ir a otro país, hacer otras cosas que podía haber hecho en su país, pero en su mismo gobierno, su país lo valoró. Y es triste que no solo, que pase siempre, digamos, que no valoremos lo que tenemos, ¿cierto? Sí, totalmente. Mirá, mi jefa de cátedra en la universidad vivió varios años en Brasil, conoce muchísimo de la obra de Freire y justamente ella dice que en su interpretación recién ahora, incluso después de la experiencia de Bolsonaro, las propias universidades empezaron a entender quién fue Freire. Porque también las universidades en Brasil muchas veces históricamente le habían dado la espalda a semejante autor, ¿no? Sí, yo creo que si hay un autor en la pedagogía mundialmente conocido es Freire. Bueno, en Brasil, aunque parezca mentira, hasta hace muy poco, Freire no era alguien que era trabajado sistemáticamente en las currículas de las materias de las universidades. Mirá que son monstruosas, ¿no? En la cantidad de gente que me refiero, ¿no? Y sí, yo creo que es casi un karma que nosotros tenemos, ¿no? De poder valorizar a nuestro vecino, como decía Jauretche, ¿no? Es decir, ¿por qué no va a ser escritor si es mi vecino? ¿No? Es decir, muchas veces tenemos al lado, en la familia, grandes. Yo creo que realmente la Argentina en general, y uno cuando la va conociendo de a poco encuentra cosas maravillosas. Pero lo que nos sucede es que no lo ponemos en valor a tiempo, como decís vos, ¿no? Y creo que es una tarea casi, diría, hasta militante, ¿no? Creo que muchas de las cuestiones que nos pasan en Argentina y aún hasta en la economía tienen que ver con una especie de autodesvalorización histórica que es necesariamente revertir. Y creo que nosotros, docentes en formación, somos quienes tenemos esa tarea, ¿no? Que es casi una de nuestras misiones naturales, poder visibilizar, ¿no? Ahí en las palabras preliminares del texto, también lo cito, Jauretche tenía una palabra que usaba él, que eran los malditos. ¿Quiénes eran los malditos de la historia para Jauretche? No eran los que el establishment, digamos, negaba, sino peor, invisibilizaba, ¿no? Entonces, había malditos en la pintura, en el arte, en el cine, en la poesía, claro, bueno, Marechal, por ejemplo, en aquel momento, ¿no? Y bueno, Jauretche le dijo, usted es el maldito de la filosofía, ¿no? Y eso lo recupera Norberto Palacio, que es un historiador que de alguna manera sigue las líneas de Jauretche. Y me parece que es muy simbólico eso, sí. Totalmente. Decirla no, sí. Preguntaba si por qué Kusch sería el maldito de la filosofía, porque aborda justamente lo que incomoda, lo hediondo, como él lo dice, o sea, aborda lo nuestro, ¿no? O sea, la comunidad, o sea, la cultura nuestra, que eso justo yo hablaba con los chicos en el aula, Claro. de revalorizar lo nuestro, Es que le dio valor filosófico universal a aquello que había sido denostado históricamente, ¿no? Es decir, ¿cómo no va a ser un maldito para la tradición filosófica si está poniendo en el mismo lugar de conversación, como lo digo en palabras de él, al hombre que se deja estar en el café de Buenos Aires y a la chola de la cuna, con Heidegger? Eso para la academia de aquel momento, y aún hoy,
es casi una herejía, ¿no? El que se deja estar no puede estar a la altura de un filósofo europeo. Entonces, creo que el proceso de invisibilización era casi... Y él lo sabía, él lo tenía clarísimo, era totalmente consciente. Por eso tampoco nunca luchó por pertenecer a esa academia. Escribió de fuera. Escribió todo el tiempo desde afuera, porque sabía que era absolutamente una misión, era perder el tiempo. Hoy, por eso digo que se ven los primeros chisporroteos de, bueno, resulta que hay universidades, más que nada del conurbano, la UBA todavía está reticente, ¿no? Digo, les pongo un ejemplo simplemente. En la carrera de filosofía, digo la que hice yo, pero esto se replica en todas las universidades, hay una materia siempre que se llama pensamiento argentino y latinoamericano, ¿no? Primer dato. Todas las otras materias se llaman filosofía de algo, ¿no? Filosofía de la historia, o ética, o metafísica, o lógica, historia de la filosofía antigua, historia de la filosofía medieval, etc. Lo americano es pensamiento, no es filosofía, ¿no? Ese es el primer dato, ¿no? Pero además, en esa materia, nunca había autores como Cuyo, ¿no? Tampoco autores, por ejemplo, en Tandil, este cuatrimestre estamos dando una materia que se llama Educación Popular. Y estamos trabajando desde autores de Simón Rodríguez, José Martí, bueno, obviamente, por supuesto, Freire, hay un texto de Jauretche que es la colonización pedagógica, bueno, es decir, toda una línea sumamente interesante. Pero toda esa bibliografía yo la leí en los pasillos. Jamás era posible pensarla dentro de la estructura de una cátedra, ¿no? Yo creo que recién está entrando, ¿no? Incorporándose esta bibliografía como parte constitutiva de ese pensamiento y de esa filosofía, ¿no? ¿Qué más? En la primera presentación decía usted que en la primera parte del libro había hecho como una síntesis de las categorías a partir de la totalidad de la lectura de la producción de Kusch. No solo a modo de tópico de lectura, sino principalmente como punto inicial de reflexión. ¿Qué nos sugiere como para comenzar a pensarnos como docentes en formación, pero acá, en nuestra quebrada, en nuestra región andina? Sí. Bueno, incluso si nos referimos a la bibliografía de Kusch en particular, creo que, de hecho yo lo hago en mis clases, la bibliografía que propongo de Kusch, la primera es Indios, Porteños y Dioses, ¿no? Es un hermoso relato que además es adictivo el relato, ¿no? Kusch escribía muy bien, además, en términos estéticos, digo, ¿no? Es un relato donde él cuenta un viaje que hace desde Buenos Aires hasta el altiplano y de vuelta. Entonces, es un formato clásico también latinoamericano, ¿no? El relato de viaje. A partir de cada episodio, de cada anécdota, él va encontrando y desarrollando una especie de pequeña moraleja filosófica, por decirlo así, ¿no? Ahora, lo que tiene ese texto es que fue escrito de antemano para ser leído en Radio Nacional. Entonces tiene una prosa muy oral, ¿no? Es un texto divino, por ejemplo, para leer en voz alta, porque es bellísimo, ¿no? Y ahí uno puede ir encontrando las categorías fundamentales de eso que él va describiendo el estar, pero no solo eso, sino que hay un capítulo final que se llama Ellos y Nosotros, donde justamente se plantea, pero yo me fui al altiplano pensando que iba a encontrar un ellos, ¿no? Distinto. Y resulta que cuando vuelvo a Buenos Aires, yo soy más colla que ninguno. Y mi vecino también, lo que pasa es que no lo sabe, ¿no?
Es decir, ¿qué quiero decir? Ahí también está presente esa universalización del estar siendo que propone en su obra, ¿no? Después, el gran texto, me refiero al gran texto en donde él desarrolla más específicamente las categorías en términos ordenados a partir de relatos andinos, que es América Profunda, que es un poco el eje, ¿no? Incluso que yo tomé para hacer el texto, ¿no? El libro. Y después ahí, digo, como para también ir, vamos a decir, mechando entre teoría más dura, como puede ser América Profunda, o el esbozo de una antropología filosófica americana, ¿no? Textos con densidad conceptual. En la edición que hizo Ross, una editorial de Rosario, en el cuarto tomo hay charlas, conversaciones con distintos, se llaman charlas para vivir en América, ¿no? Que son conversaciones con distintos personajes del pueblo, en donde de alguna manera rescata ese formato de indios porteños y dioses, ¿no? Otro libro maravilloso, incluso también para entender qué es la Buenos Aires profunda, es De la mala vida porteña, donde ahí él deja muy claro, vamos a decir, que ese estar está en Buenos Aires, lo que pasa es que está absolutamente negado, es totalmente lo que hay que, digamos, no ver, tapar, ocultar, ¿no? Pero es un libro también hermoso porque trabaja mucho con el lunfardo, por ejemplo, ¿no? Estamos hablando de una Buenos Aires de los años 60, 50, ¿no? Esas son lindas bibliografías como para trabajar en el aula, muy lindas. Y se enganchan mucho los estudiantes, ¿eh? La verdad que Kusch sigue teniendo una... es como que el que está dormido se despierta, ¿no? Tiene algo que mueve esquemas de una manera... A mí me pasó eso cuando lo leí, ¿no? Yo siempre digo, de hecho, un poco parte de la dedicatoria se la dedico a él, porque yo encontré sus textos cuando vieron que uno en la carrera siempre tiene un momento de decir, che, me estoy aburriendo, siempre lo mismo, ¿no? Hay un momento en donde uno se empieza a preguntar y... Bueno, en ese momento encontré a Kusch y es como que me encontré esa revitalización de la filosofía, del para qué, se puede pensar a partir de nuestro pueblo. Bueno, a mí me pasó eso, ¿no? Y creo que sigue siendo una realidad cuando la gente se topa con sus textos. Como era muy concreta la pregunta de la profe, la provocación a la vez, porque es como que nosotros aquí desde el rol docente o a ver cómo cambiamos la sociedad, cómo mejoramos las prácticas, en fin. Y esto último que acaba de decir César respecto de pensar el estar, el ser, el estar siendo. Esta sería una intervención que hago yo para que puedas diferenciar esas cosas conceptuales que son centrales. Y de alguna manera la obra el título del libro de César dice: Rodolfo Kusch, esbozo de una dialéctica de la subjetividad y de una educación para estar siendo. Tanto en la introducción de su libro como al concluir va a decir que va a remarcar que estamos en una crisis de la educación o de los modelos, en fin, pero de alguna manera en el subtítulo está proponiendo qué es eso de pensar un estar, un ser o un estar siendo. Bueno, como decíamos, de alguna manera Kusch encuentra e intenta describir esa categoría existencial del estar que está en cada uno de nosotros, ¿no?
¿Y qué es esa categoría del estar? Bueno, es un modo totalmente distinto de vivir el azar, el tiempo, el espacio, el deseo, ¿no? Pongo ejemplos para que se vaya entendiendo. Dice, el estar no vive el tiempo como el ser. Hay como una, en el comienzo del libro planteo, ¿no? Él propone una dialéctica entre el estar y el ser. Y va a identificar al ser con la tradición occidental fundamentalmente moderna, ¿no? Hago un poquito un esquema así como para que se entienda. Entonces, mientras el ser occidental se propone siempre desde un presente que se proyecta hacia un futuro que intenta que sea eterno, infinito y siempre en crecimiento, la dimensión existencial del estar se piensa en un puro presente, pero fundamentalmente arraigado a su propio pasado que le da sentido. Mientras el ser plantea que el mundo es un espacio vacío, dice un patio de los objetos donde yo puedo ir ubicando cosas en el mundo y puedo disponer de ellas como quiero. Pensemos por ejemplo lo que ha hecho Occidente con la naturaleza, ¿no? Es decir, disponer a gusto, como le place, ¿no? Como un objeto más, ¿no? Bueno, para el estar, el espacio es en sí mismo un espacio lleno, ¿no? Si para el ser el uso de la palabra es un uso de un objeto más que yo ubico en ese patio de los objetos, va a decir Kush, para el estar, la palabra es esa palabra grande que se acomoda en el silencio lleno. Por eso esa frase claramente la encontró acá, ¿no? Es decir, la palabra no es como en el ser un mero objeto que yo utilizo y reutilizo a mi gusto, sino que es la palabra grande que se acomoda en el silencio lleno. Si para el ser, el espacio entonces es un patio, es un vacío en el cual yo puedo instalar a mi gusto objetos y moverlos y transformarlos a mi gusto, para el estar, el crecimiento siempre se arraiga a un suelo, ¿no? La idea del arraigo es fundamental desde el punto de vista de lo que él va a llamar la lógica seminal, ¿no? Es decir, Occidente cuantifica de menor a mayor. El estar, cuando digo Occidente, el ser, ¿no? El estar vive una lógica seminal donde todo nace, crece y muere. Por eso seminal, ¿no? En el sentido de la semilla. Y una semilla siempre está arraigada a un suelo que le da sentido. Algo fundamental para mí, en términos incluso educativos, pero esto hasta se puede trasladar a lo político. Para el ser, para Occidente, el deseo siempre fue pensado, y esto es muy interesante, desde Platón hasta la modernidad, como deseo absoluto, incluso de lo absoluto, ¿no? O sea, el ser Occidente lo quiere todo, ¿no? Y lo quiere de una manera absoluta. Y algo sumamente interesante que describe Kush del estar es que encuentra que esa dimensión del estar tiene un deseo de lo que él llama mínimo, o lo llama el ciclo del pan, que es el deseo de poder estar meramente, simplemente en esta vida, ¿no? Entonces, eso marca que para el ser, para Occidente siempre está la falta, siempre le falta algo. Mientras que la alegría y vamos a decir, el concepto de eudemonía griego clásico, el concepto de felicidad, en el mundo del estar puede vivirse en su completitud porque es un deseo mínimo. Cuando decimos mínimo no decimos menor, al contrario, para Kush esto es un gran hallazgo, ¿no? Ahora, todas estas características, hay otras tantas, ¿no? Pero digo,
¿Eso quiere decir que entonces Kush propone vivir una existencia puramente del estar? No, porque eso sería absolutamente falso, ¿no? Es decir, el problema que tuvo Occidente es que fue un ser que negó su propio estar, ¿no? Ahora, lo que está proponiendo Kush es volver a poder revalorizar nuestro propio estar en el mundo para entonces, a partir de ahí, ¿sí?, poder estar siendo, ¿sí? En definitiva, por eso decía René el título, hay una dialéctica entre el estar y el ser. Y hay todo un tema interesante ahí en términos de dialéctico, me pongo un poco más específico, porque también ahí Kush discute con el propio Hegel, o sea, está discutiendo con el inventor de la dialéctica, ¿no? ¿Por qué? Porque para Hegel el momento fundamental es el momento de la negación, ¿no? El que le da sentido a toda la dinámica dialéctica. Lo mismo luego para Marx y para todos los autores dialécticos que vinieron posteriormente. Kush encuentra una dialéctica a la cual va a denominar en América Profunda fagocitación, donde el primer momento, que es el estar, es el momento fundante que logra fagocitar y por lo tanto darle sentido al ser. Sin estar, dice Kush, solo hay ser en el vacío, que es lo que le pasa a Occidente, ¿no? Lo que propone entonces es esta dialéctica de estar siendo. Bien, les voy a mostrar un poco nuevamente la tapa del libro y les leo una cita que el otro día lo conversábamos con Ana en la casa. Si se fijan bien, el dibujo es de mi hija, así que digan que es hermoso. Bueno, una pacheta, ¿no?, con una pequeña cruz encima. Y está como dibujado desde abajo, ¿ven? Donde la pacheta, el montículo de piedras, es en el dibujo incluso lo más significativo. Les leo una pequeña cita, ¿no?, que un poco de alguna manera explica no solo la tapa sino el contenido del libro y un poco mi interpretación acerca de toda la obra de Kush. Muy bien. De memoria. Un interesante ejemplo de esta apertura es posible hallarlo en Indios, Porteños y Dioses, ese texto que mencionábamos antes. Se trata del culto a la pacheta, comprendida como, esto es cita de Kush, un montón de piedras con una cruz encima, a la cual el indio ofrenda alguna nimiedad. Allí Kush se hace la siguiente pregunta, cita de Kush: ¿qué adoraba el indio? ¿El montón de piedras o la cruz? La respuesta es contundente, cita de Kush: el indio sigue adorando las piedras y la cruz. Es decir, el sujeto del estar no se encuentra cerrado a la incorporación de lo propuesto, la cruz, por el otro, que es el sujeto del ser, aun cuando este último pretenda negarlo. Una de las características fundamentales, quizás al menos a mí la más significativa, que tiene el estar, lo digo lento porque me parece como muy importante, que es que el estar es apertura, pura posibilidad, aún a aquello otro que pretende negarlo. Es difícil, digo, porque es apertura aún a aquello otro que pretende negarlo. Por eso es capaz de fagocitarlo. Si no tuviese esa posibilidad, esa apertura, no podría hacer esa tarea, vamos a decir, dialéctica, ¿no? Y esto se encuentra en cada ejemplo, digamos, de la vida cotidiana, ¿no?
O sea, me siento identificada ahí con la lectura que hizo con mi hijo, que hace poco me decía, yo quiero ir a Halloween. Claro. Y le digo, pero hoy tenemos que hacer ofrendas. Y él me dice, no, pero también está lo de Halloween. Y hay un encuentro entre lo que uno viene practicando, porque yo lo hago desde niña, en mi familia, Claro. y esto que viene que es nuevo para ellos, que tampoco está mal, sino que a veces mirarlo de otra manera y hacerlos ver a ellos de otra manera qué significa el Halloween, qué significa para nosotros las ofrendas. Y en estos días que hemos pasado, hemos visto por la calle, había chicos disfrazados, y ahí era un choque que me dice, pero yo quería Halloween. Yo le digo, no, hay que hacer ofrendas. Eso es exactamente eso que están narrando, es lo que creo que claramente encontró Bush al salir de Buenos Aires y encontrarse en el altiplano. ¿Cómo es la vivencia de Halloween hoy en zona norte, allá cerca de Capital Federal? Bueno, total y absolutamente norteamericana. No hay nada, absolutamente nada argentino, ni cultural, ahí no hay nada. Solo una mera importación del ser, que además produce más vacío, ¿no? Acá va a ser distinto, ¿no? Claramente. Entonces, me parece que esa es la fuerza todavía que tienen las culturas americanas, ¿no? Que claramente está, digamos, devaluado en las grandes ciudades. Cuando digo Buenos Aires me estoy refiriendo también seguramente a la ciudad de Mendoza, y me estoy refiriendo a Córdoba, a Capital. Es decir, me parece que la gran urbe en Latinoamérica está siendo sometida a una demonización del estar y a una cada vez mayor fuerte presencia del ser, incluso políticamente digo, inculcado, ¿no? Pero bueno, creo que, por eso, volviendo a la educación, ¿no? ¿Qué mejor lugar para poder trabajar estos temas que el aula? El aula desde el nivel inicial, el nivel primario, el nivel... Es decir, por eso vuelvo a repetir, el trabajo del equipo fue fundamental. Esos materiales son fundamentales, ¿no? Es decir, cómo poder desde la academia, que en el fondo es una estructura ilustrada, ¿no? Poder vivenciar también como parte de esa cultura y como parte de esa currícula nuestro propio estar en el mundo, ¿no? Un poco de la síntesis de la propuesta educativa es: no hay que negar el ser ilustrado, no hay que negar la escuela, hay que acordarse de que en realidad solo hay que partir de nuestro propio estar para poder edificar una escuela, es decir, el símbolo, ¿no?, de la ilustración, a partir de ese estar, ¿no? Porque en la introducción planteo, yo creo que muchas cuestiones que tienen que ver con nuestra crisis educativa se relacionan con que evidentemente el proyecto ilustrado hizo agua hoy en nuestro mundo contemporáneo, ¿no? Y muchas personas, muchos compañeros incluso, ¿no? La salida que encuentran es simplemente negar todo el proyecto ilustrado. Pero el problema es que si negamos el proyecto ilustrado no podemos quedar sin escuela directamente. Yo creo que algo mucho más sencillo, absolutamente, incluso digo políticamente, ¿no?, en términos de política educativa, es simplemente volver a pensar el aula desde el estar de nuestras propias existencias para entonces poder desarrollar los contenidos ilustrados académicamente. Encontrar esa fagocitación, esa dialéctica que planteaba Kusch, ¿no? Pero hay todo un trabajo que hay que hacer en la propia subjetividad para encontrar ese estar y también para, y esto es fundamental, habilitar en las aulas el estar de nuestros propios alumnos, ¿no? Es decir, que esto es fundamental, ¿no? Esto que decía René, me hiciste acordar a
lo que contaba Sixto para el vecino, ¿no? En Santiago. No vaya a ser que la escuela se le escape el quechua, ¿no? Bueno, justamente de eso se trata, de que sigamos hablando esa naturalidad quechua y además podemos incorporar sí, hasta inglés y alemán si querés, pero el punto es no olvidarse de ese punto de partida, este montículo de piedras, ¿no? El montículo de piedras, que es lo que hemos negado, perdón. Bueno, justamente con las compañeras, Inés, bueno, justamente hablábamos con mis compañeras hace rato, mientras ustedes charlaban, porque a nosotros nos dieron un texto que es de Laura Vilche, que si no me equivoco es de acá, ¿no? Ella es purmamarqueña, y ella escribió un texto que se llama Fracaso Escolar, y habla justamente acerca de esto, ¿no? Del estar, ¿no? Nosotros como futuros docentes y como docentes de acá de Tilcara, que muchas veces cuando nos ponemos del otro lado, cuando nos recibimos, ¿no? Es como que nos olvidamos de todo lo que hemos sufrido y digamos en el sentido de, ahora Vite ponía ese ejemplo de que muchas veces llegan los niños a la escuela y tienen en la oralidad una forma, ¿no? Lo del tiricho, ¿no? Laura Vite decía ese ejemplo, tiricho, y cuando van al aula, el docente no, te he dicho. Es como que es tajante, cortante, digamos, ir a un aula cuando están acostumbrados al campo, a tener horarios a rajatabla cuando ellos están acostumbrados al aire libre y a no tener ese tipo de horarios, ¿no? Entonces, decía Laura Vite, el de poder nosotros, como futuros docentes, cuando estemos en ese lugar del otro lado, ¿no? Poder entender estas realidades que son nuestras y no mirarlas desde lejos u olvidarnos de esas realidades y de esa manera, como de alguna manera alienizar al alumno, ¿no? Al estudiante y hacerle, digamos, un poco cuadritos la vida estudiantil, ¿no? Porque es como totalmente diferente pasar de estar en un hogar solamente con sus padres, tal vez con animales, y pasar a un edificio cerrado, con un montón de reglas nuevas, y resulta que lo que se habla en casa no se habla en la escuela, ¿no? Me hiciste acordar una cita de Jaureche ahí en la colonización pedagógica, cuando habla de la escuela primaria, un capítulo, empieza así el capítulo. Dice, le debo a las historias de Buffalo Bill el haberme enterado que había indios, él vivía en Chivilcoy, ¿no? Provincia de Buenos Aires. Porque para la escuela los ranqueles no eran nada. No. Sí, bueno, se enteró que existía la figura del indio por Buffalo Bill, porque en la escuela no, los ranqueles no eran ni indios, era una cosa sedienta, bueno, utilizando la palabra de Puyo, ¿no? Sí, además, yo relacionaba cuando dijo de ese montículo, esa pacheta con la cruz arriba, los pueblos originarios yo creo que lo tomamos como una resistencia y una negociación. El hecho de, por ejemplo, haberle puesto a nuestra pacheta una cruz para seguir resistiendo, para seguir practicando nuestros rituales, nuestras ceremonias. Hay claros ejemplos en la historia que justo coinciden con fechas de los pueblos originarios. Por ejemplo, está el Día de la Cruz en el catolicismo y coincide casi con la fecha del Día de la Chacana. Y los originarios tuvimos que llegar a esa negociación de hasta poner velas en la boca de la tierra, agua bendita o una cruz, para nosotros seguir manteniendo esas tradiciones. Y me parece que es correcto lo que usted dice de que tenemos que leer y tenemos que escribir nosotros como docentes, como futuros docentes, porque si no llegamos en el punto de que estamos frente a las aulas y queremos buscar autores de nuestra zona y no hay, o por ejemplo a alguien que hable de nuestras tradiciones o de nuestra
muchas tierras y, por ejemplo, con el tema de, por ejemplo, de los fieles difuntos, y no tenemos. El otro día, justo en una clase con el profe de oración, justo hablábamos de este tema, que cuando escriben un libro, uno como nosotros, un Mamaní, un Quique, un Choque, es como que no nos dan la gran importancia como que lo escriba alguien de otro apellido, que sea un apellido extranjero, no sé. Pero, y también me toca, o me hizo pensar eso, de que por ahí a veces también entre nosotros mismos nos discriminamos y no nos apoyamos, por ejemplo, entre autores locales, o por ejemplo, yo creo que aquí todos tenemos algo que relatar, algo que plasmar, porque una vez él nos planteaba, deberíamos escribir, desde que empezamos la carrera hasta que terminemos, deberíamos escribir, porque tenemos mucho para dejar. Por ejemplo, hay historias, hay relatos de nuestras raíces, de nuestros pueblos, de nuestras familias que hemos vivido, y por ahí se van perdiendo porque, claro, es una Mamaní o es un Choque y en el día de mañana por ahí no tiene tanta repercusión como otros libros. Pasaba nos poníamos como ejemplo el libro de Seres Mágicos. Tiene toda la historia de nuestra tierra. Y el autor no es de acá. Y así pasa con muchos libros que, por ejemplo, son nuestras historias y los autores no son de acá. Y bueno, yo insto a de que sí, que tendríamos que apoyarnos entre nosotros, entre la carrera, no sé, pero sí, instar a escribir, a leer y escribir bastante. Por eso son tan importantes estos encuentros, ¿no? Entre nosotros mismos, ¿no? Y una pequeña cosita. En la interpretación yo la corté la cita, pero es más larga. Él cuenta, digamos, se llama algo así como las desventuras de un pastor protestante. El pastor andaba como loco porque veía bachetas por todos lados, entonces de él iba y le metía una cruz encima, ¿no? Y entonces ahí hace una reflexión muy interesante. Dice, el hombre americano no solo resiste, sino que además es capaz de fagocitarse, ¿no? Eso me parece muy interesante, que no solo es resistencia, hay un paso más, que es conceptual, que es histórico y que es profundamente existencial, ¿no? Eso me resulta también muy interesante. Bueno, la última, y porque tenemos ya otro evento más acá, muy importante, así que la última intervención. Bueno, buenas tardes, César. Una duda que me pareció interesante de tu introducción, de leerla, de tu esposo, y me pareció interesante plantearlo acá, donde hay un espacio de formación docente. Es una apuesta muy interesante y al mismo tiempo desafiante que leí en la introducción, donde consideras que a la pedagogía crítica, como la pedagogía de la liberación, autores como Dewey, Paul Freire, los mencionas algo así como autores postmodernos, que siguen ponderando una modernidad, y incluso creo que mencionas a Enrique Dussel, mencionándolo como que ayornan, ¿no? Como que tiene una dimensión intuitiva del estar. Y pensando en este contexto donde nos hemos formado mucho con las teorías de Paul Freire, digamos, ¿qué puedes mencionar como para respaldar? Yo me quedé después con ganas de leer la parte donde seguramente argumentas con mucha precisión eso, pero ¿cómo entender esa afirmación que me parece bastante interesante y desafiante? La verdad, yo creo que son una de las dos partes más polémicas y más problemáticas, ¿no? Es decir, en mi interpretación,
el proceso ilustrado en términos generales, si se quiere, el histórico, pero fundamentalmente el conceptual, tuvo una gran dicotomía, ¿no? Es decir, por un lado, grandes discursos emancipadores, pensemos, no sé, en Rousseau, pensemos en lo que implicaba una obra como la de Kant en su momento, ¿no? Digamos, de la crítica a la razón pura de Kant se desprende que el hombre africano de color que estaba siendo traficado como esclavo puede conocer el mundo de igual manera que el inglés que lo está traficando. O sea, digo, eso es una impronta emancipadora cuando uno lo mira históricamente hablando. Ahora, claro, la ilustración también, los propios, digamos, hoy naciones que fueron o se autodenominaron ilustradas, hicieron barbaridades en nombre de la ilustración. Eso también lo sabemos todos. Entonces, es decir, en principio hay una dicotomía, ¿no? Entre lo conceptual, enunciado, emancipador, y muchas veces lo que hizo la historia a partir de esas enunciaciones. Y autores como Freire, yo creo que claramente intuyen profundamente el estar, o como Enrique Dussel, que intuyen profundamente el estar, pero que sus matrices conceptuales, a pesar de sí, nunca dejaron de ser modernas. Esto no quiere decir que a mi entender sean malas o negativas, al contrario, ¿no? Yo creo que Freire, y en el capítulo lo relaciono con Kant, ¿no? Retoma muchísimas categorías de la vieja tradición ilustrada kantiana, por ejemplo, la idea de autonomía, la idea de libertad, ¿no? La figura del maestro, todos esos son tópicos clásicos, digamos, ilustrados. En el caso de Dussel parte su filosofía de la liberación de Levinas, ¿no? Un autor claramente europeo. Ya sé, no es el prototipo de la ilustración, ¿no? Es un autor totalmente marginal en su momento, etc., pero no deja de ser una ética que está pensada desde Europa en un contexto muy particular, etc. Luego Dussel hace toda una historia con los orígenes, digamos, él tiene muchos trabajos con los orígenes del cristianismo, ¿no? Trabajos muy buenos, ¿no? con ese tema. Luego retoma autores como Marx, luego retoma autores como Heidegger, es decir, son todos autores europeos. Yo creo que la novedad que trae Kusch es traer conceptos para la historia europea nuevos, que en realidad no son nuevos, estuvieron siempre en nosotros, ¿no? Por eso digo que para mí es un autor fundamental, ¿no? Y que es el primer filósofo latinoamericano propiamente dicho, porque es el que invierte la pregunta y entonces comienza, a partir del encuentro con su propio pueblo, a describir eso que escucha, que lee de su pasado, pero también de su presente, ¿no? Lo último que digo, ¿dónde está el estar y dónde lo reconoció Kusch? En el pasado precolombino, en sus relatos, en sus lenguas, pero también y profundamente en las manifestaciones populares de nuestro pueblo. Bueno, sé que estamos, sí. Muchísimas gracias por estar acá, por este encuentro. No quiero ser reiterativo, como decía en el comienzo, pero para mí la verdad que es muy importante poder compartir no solo este espacio, sino la experiencia de este libro con todos ustedes acá en Tilcara. Muchas gracias. Agradecidos enormemente, y hay unos cuantos libros, vale 2 entradas para ver más o menos a la banda 21 este domingo que venía acá. Así que tomó unas cuantas veces, 6 veces.
Bueno, están acá. Agradecidos enormemente. Y ahora viene la próxima actividad, a los docentes, a las autoridades, y que bueno, siempre tengamos posibilidades de establecer estos diálogos. Gracias. Gracias.